Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto realmente y un honor estar aquí compartiendo estos momentos con ustedes y con tan distinguido panel que me acompaña. Vamos a hablar del impacto que tiene el abandono del sedentarismo en el bienestar y la salud de las personas. Pero antes me gustaría empezar con algunas estadísticas que seguramente muchos conocen, pero que son bastante alarmantes y ponen a México en un lugar donde no queremos que esté de alguna manera. Y se me fueron. Ahí vamos, la que sigue. Ahí va. Tenemos 4 millones de niños en México con sobrepeso y obesidad. 7 de cada 10 adultos sufren de sobrepeso u obesidad también. Por otra parte, 3 de cada 10 adultos sufren de hipertensión. Adicionalmente a esto, y esto es un dato certificado y avalado por la Asociación Mexicana de Diabetes, existen en México 14 millones de personas que sufren diabetes. Seguramente aquí si preguntamos quién tiene, que levante la mano, quién tiene a alguien conocido o allegado o amigo o que conozca que sufre esto, gran parte de las manos de este auditorio se levantarían. Pero otro dato más alarmante, además de esto, es que adicionalmente a esos 14 millones, hay 10 millones más de personas en México que padecen diabetes y no lo saben. Es decir, 24 millones de personas. 24% de la población aproximadamente, haciendo números redondos. Un número realmente preocupante. Pero adicionalmente a esto, ¿qué pasa también con las estadísticas de México? Tenemos el primer lugar en obesidad y asimismo también tenemos el segundo lugar en diabetes tipo 2 como padecimiento de enfermedad en las estadísticas mundiales. ¿Cómo impacta esto de alguna manera en la economía del país? En el año 2003, el gobierno gastaba aproximadamente alrededor de 3.000 millones de pesos por año en atención de este tipo de padecimientos. En el año 2010, ese número subió a casi 9.000 millones de pesos por año. Es decir que en apenas 7 años, ese número se multiplicó en más de un 200%. Y eso genera un impacto en los presupuestos del gobierno que seguramente de no padecer de este tipo de problemáticas se podrían orientar a otro tipo de cosas o a otro tipo de atenciones o a otro tipo de investigaciones. ¿A qué se dedica ese dinero? Si lo vemos, el 55% se aboca a atender casos de urgencia o de complicaciones que esas enfermedades pueden generar. Y el otro 45% se destina al tratamiento rutinario de gente que está controlada de alguna manera en su padecimiento. Pero más de la mitad a emergencias por situaciones que no habían sido controladas o previstas por no prestarles de alguna manera el seguimiento o la atención. ¿Cuáles son las consecuencias de no hacer actividad física? Y aquí me gustaría hacer una aclaración, porque muchas veces, y sobre todo nosotros, que estamos en esta industria del fitness, nos confundimos. Actividad física no es ni correr un Ironman, ni un maratón, ni un triatlón, o correr una carrera de 10 kilómetros. Quizás es caminar 30, 40 minutos por día, tomar una clase de yoga o hacer alguna clase de stretching o algo por el estilo. Y muchas veces caemos en la confusión de que para poder hacer actividad física tenemos que dedicarnos a una actividad competitiva o de alto rendimiento. No es así, es simplemente abandonar la actitud sedentaria que podamos llegar a tener. ¿Qué consecuencias trae el no hacerlo? Seguramente estos también son datos que conocemos, pero que no sabemos la relevancia que tienen. Primero, la propensión a sufrir enfermedades degenerativas como consecuencia del sedentarismo se potencia y se incrementa muchísimo. Obviamente los gastos médicos personales, así mismo como los gastos del gobierno, y esto está avalado por estadísticas que ha sacado la Organización Mundial de la Salud, son mucho mayores en personas que tienen características sedentarias que en personas que hacen algún tipo de actividad.
Por otro lado, y esto muy vinculado al mercado de las empresas que sus colaboradores realizan algún tipo de actividad física son más productivas, son más eficientes, tienen menor rotación del personal y tienen menor incidencia en tasas de ausentismo. Hay una estadística de la Organización Mundial de la Salud que dice que por cada dólar que invierte una empresa en que su gente realice actividad física recupera $12 o $13. Es el impacto que gana en la eficiencia, en la productividad, en la disminución del ausentismo en la gente. Obviamente se deteriora la expectativa de vida, porque a causa de los padecimientos que genera la inactividad, nuestra expectativa de vida se reduce y nos hemos vuelto como una generación mucho más activa en ese sentido y por eso también, además de los avances tecnológicos y científicos, nuestra esperanza de vida se está alargando. Esto representa una gran oportunidad y una oportunidad que nosotros desde el lado del mercado del fitness muchas veces ignorábamos, porque estamos acostumbrados a hablarle al 10% de la población. Estamos acostumbrados a hablarle al 10% que hace un maratón, corre una carrera de 10 kilómetros, corre un triatlón o de alguna manera realiza alguna actividad para la cual va a entrenar a nuestros clubes. Y a todos los hemos vivido. Pisamos uno de nuestros clubes y vemos gente vestida rara, con Nike o con Adidas, gente que se encuentra con aparatos, con luces por todos lados, poleas con un montón de palancas que no sabemos cómo usar y encima cometemos el error de que en muchos casos están administrados por entrenadores que a uno ni lo pelan. Entonces se siente como perdido dentro de ese mundo. ¿Qué vimos allí? Que hay una gran oportunidad para hablarle al otro 80-90% de la gente que hoy no se atreve de alguna manera al pisar una de estas clubes o en nuestros establecimientos por la razón intimidante que representa el pisarlo. Y una oportunidad de desarrollar un programa que esté orientado a la salud, a atacar ese tipo de los padecimientos que veíamos anteriormente y orientar a las personas con sobrepeso, con hipertensión o con diabetes o obesidad. ¿Qué persigue este programa? De alguna manera, a ver si podemos darle otro, mejorar el bienestar de la población en general, aumentar ese perfil hoy que lo pone a México en las estadísticas del lado negativo a un lado más positivo y por otro lado empezar a atacar esa epidemia de enfermedades no transmisibles como es la diabetes en las cuales estamos ubicados en el segundo lugar. Esto no es una tarea solamente de organizaciones privadas o de organizaciones no gubernamentales, como puede ser la Asociación Mexicana de Diabetes, sino que también es sumarse al Plan Nacional de Prevención y Disminución de la Obesidad o la Estrategia Nacional que ha desarrollado el Gobierno y la hipertensión y la diabetes, y también sumarse a toda la campaña que hoy estamos viendo de los medios de comunicación asociadas a la iniciativa que ha tomado el Gobierno mexicano de empezar a promover el abandono del sedentarismo. ¿Y cómo se hace esto? De alguna manera es un camino no simple, sino comienza de alguna manera en vincular a esas, a ver si podemos dar otro clic, por favor, a vincular a esos organismos privados, gubernamentales y organismos no gubernamentales para empezar a hablar en conjunto de un programa determinado. Y así lo logramos. Empezamos a desarrollar un programa que hablara de este tipo de cosas, programa el cual está avalado por la Asociación Mexicana de Diabetes y programa que por primera vez aparece la Secretaría de Salud del Distrito Federal conjuntamente con una organización privada como somos nosotros para empujar e impulsar este tipo de actividades. Pero esto a su vez tiene que ser acompañado con otro tipo de cosas, con crear eso que llamamos cultura física. ¿Y cómo lo hacemos? A través de estar presente en actividades deportivas, con organizaciones que se dedican a ese tipo de eventos, pero no hablemos aquí del maratón o de la carrera de 10, quizás la caminata de 2 kilómetros o la caminata familiar. Empezar a crear en la gente esa conciencia de la importancia que tiene el moverse. Y por otro lado, estar presente en foros, y este es uno de ellos, donde demos a conocer de alguna manera todas estas iniciativas que creen en la gente esa inquietud y esa necesidad de ver qué pasa si comienza de alguna manera a moverse. Pero de nada vale esto si no hacemos otras cosas. Y siempre decíamos en este negocio que si las personas que
desarrollan alguna actividad física tienen una tasa de incidencia en seguros médicos menores, como veíamos antes, que la productividad es mayor, el ausentismo es menor y eso, ¿por qué las compañías de seguros médicos no dan un beneficio a la gente por el simple hecho de realizar una actividad física? Y dimos un paso importantísimo en ese sentido, y nos encontramos con una compañía que respondió a nuestra inquietud, que fue Mapfre, y logramos determinar que todas las personas que realicen alguna actividad física van a tener un descuento entre un 10 y un 15% anual en su póliza de gastos médicos mayores por el simple hecho de realizar una actividad o por el simple hecho de abandonar el sedentarismo. Imaginen esto, el impacto que puede tener una corporación o una empresa, que sus colaboradores, por el simple hecho de hacer una actividad, le cueste un 15% menos a la empresa en la póliza de seguro de gastos médicos mayores que le otorga a sus colaboradores. Y este es el primer paso, seguramente detrás de este vendrán muchísimos más. De nada vale que hagamos esto hacia afuera y nosotros como empresa tampoco nos miremos internamente. Y esa fue una iniciativa que tuvimos, es muy común ir a un club y encontrar un entrenador que quizás no está en forma o dentro de la estructura corporativa de la empresa también. Entonces dijimos, bueno, nosotros somos los primeros que tenemos que empezar a dar este paso y el ejemplo. Y nos pusimos en una tarea interna con un programa que se llama Kilo Stop, donde es un concurso entre todas las personas de la empresa y las diferentes áreas, de que el área que más porcentaje de grasa baje entre una medición a principio de un cuatrimestre y al final del cuatrimestre, va a ser acreedora a una serie de premios. Pero lo más notorio de esto es cuando lo dimos a conocer y las empresas se enteraron de esto, surgió que nos querían comprar ese producto, por lo que representaba para las empresas sembrar una iniciativa de esta dentro de las compañías para mover a su gente, aumentar su productividad, quizás lograr una reducción en sus pólizas de gastos de seguros y por otro lado también ser mucho más eficientes y lograr que sus colaboradores sean mucho más saludables. Esto habla del potencial que existe sobre este tipo de cosas más allá de lo que tradicionalmente conocemos en el mundo del fitness. Y esto se complementa con una serie también de actividades o avances que existen hoy en el mercado y que son análisis genéticos que nos permiten determinar con un simple hisopado en saliva, nos permiten determinar cuál es nuestro perfil genético, y qué actividad somos las que más propensos podemos realizar sin lastimarnos. Y ahí nos puede determinar que estamos preparados para el deporte de larga duración o de corta duración o velocidad. Ahí nos puede determinar que somos más propensos a desgarros o a lastimarnos en las rodillas o al tendón de Aquiles. Y ahí nos puede determinar también qué alimentación tenemos que seguir para que con ese perfil genético nos guíen en el entrenamiento y a su vez nos complementen con la alimentación adecuada que nuestros genes determinan que podemos tener. Esto es notorio y esto nos pinta de alguna manera un camino sobre el cual podemos caminar muy seguros en los entrenamientos. Y así fue como salió este programa que denominamos Feel Healthy, que lanzamos hace 4 meses y es el primer programa orientado a la salud en la industria del mercado del fitness y tuvimos el honor nosotros de dar el primer paso y tuvimos el honor que nos acompañe la Asociación Mexicana de Diabetes y la Secretaría de Salud del Distrito Federal. ¿Qué es este programa en grandes líneas? Es un programa orientado a estos padecimientos, con el aval de una organización que entiende muy bien de uno de los padecimientos más importantes de los que estamos hablando, y por otro lado, con el prestigio que nos da tener detrás a una institución como la Secretaría de Salud del Distrito Federal. ¿Qué hacemos con esto? Activamos y transformamos las vidas de las personas que sufren obesidad, hipertensión o sobrepeso. ¿Cómo lo hacemos? El programa cuenta con un equipo especializado que hace el seguimiento de estas personas dentro de los clubes con un entrenamiento especial y que diagrama de alguna manera un plan nutricional para la gente y un plan de determinación de actividad física que no es más allá que de baja a moderada. Y quizás en un futuro estas personas ya den el salto a otro tipo de actividad. Pero a su vez se hace un diagnóstico médico al momento de iniciar la actividad
que determina cuál es el perfil de esa persona y, por otro lado, a qué actividad para no asumir riesgos la podemos poner o iniciar a hacer, de alguna manera. Y tiene seguimientos periódicos, es decir, cada 4 meses vamos analizando otra vez sanguíneamente y con pruebas de esfuerzo a esta gente y vamos viendo el avance que van teniendo de alguna manera desde que comenzaron la actividad y cómo va evolucionando su padecimiento, y adicionalmente a esto vamos a documentar con la historia de toda esta gente cuál fue la situación que tenían al momento cero antes de comenzar la actividad y luego de un año de ello. ¿Cuáles son las estadísticas a 4 meses de haber comenzado el programa? 59% de las personas que están en el programa padecen de obesidad, 15% de hipertensión y el 12% obesidad e hipertensión. El resto se distribuye entre diabetes, hipertensión y obesidad, que pueden estar combinados de alguna manera. El rango de edad al que estamos hablándoles ahora es de 20 a 71 años y en pocos días vamos a lanzar esto para niños, porque el niño requería de unas certificaciones especiales en los niveles de entrenamiento, de unos cuidados especiales en las rutinas de entrenamiento, y recién ahora estamos cerrando el programa para lanzarlo también para niños y atacar el tema de la obesidad infantil. ¿Cuáles son los impactos del programa en los primeros 4 meses en la gente que lo ha tomado? La próxima, por favor. Promedio de pérdida de peso al mes, 900 gramos. Promedio de baja del porcentaje de grasa corporal al término por mes, 3.9%. Promedio de incremento de la masa muscular, 400 gramos por mes. Es decir, ¿qué estamos comprobando con esto? Que una combinación adecuada para ambos sexos de alimentación combinada con equipo permite un cambio notorio en la composición y las características físicos de esas personas. Y estos son casos reales. El caso de Sergio. Sergio era ese cuando comenzó el programa, el primero de la foto, y hoy es ese que están viendo allí. Sergio perdió 20 kilos aproximadamente. Bajó su grasa un 16% y cambió notoriamente su índice de masa muscular o composición corporal. Imagínense cuál es la autoestima de Sergio del momento que comenzó y cuál es ahora. ¿Qué le transmite a las personas con las que tiene contacto y cómo se puede sentir él seguramente en su vida mucho más realizado y activo que lo que estaba anteriormente? Con lo cual el impacto que estamos generando es notorio. Y es notorio hoy estar entrenando en un club donde nos pasamos normalmente por las locuras que hacemos 2 o 3 horas por día o 7 el fin de semana entrenando para un Ironman, que al lado nuestro corra en una caminada un señor que antes no veíamos, una señora que pese más de 100 kilos. Eso no se veía antes y hoy lo estamos viendo. Y seguramente esa gente va a sufrir esta evolución y este incremento en su perfil, en su autoestima de alguna manera. Este es el caso de Román, muy similar. Pérdida de grasa, pérdida de peso, pérdida de porcentaje de grasa, como dije, y cambio en su composición físico-muscular de alguna manera. Es decir que esto está dando resultados y dimos un paso más, conjuntamente con la Asociación Mexicana de Diabetes y con la Secretaría de Salud, becamos a 100 personas para que nos designaran 100 personas que ellos decidieran para meterse en el programa. Y surgió una iniciativa de parte de la Asociación Mexicana de Diabetes que es documentar en un testigo y un documento que por la información que tiene la Asociación Mexicana de Diabetes, no tiene antecedentes a nivel internacional y que va a ser México el primero que lo haga, de cuál es el impacto que ha tenido en estas personas el inicio de la actividad. Y ya lo estamos viendo. Esas personas están bajando las veces que se inyectaban insulina por día, están bajando las veces que sufrían de ataques de la subida de la presión, están bajando la dosis de medicamentos que tenían que tomar para controlar la hipertensión. Todo eso va a ser un documento en donde México va a tomar el liderazgo a nivel internacional de qué es lo que sucede como consecuencia del abandono del sedentarismo. En conclusión, estamos viendo que este programa funciona, que funciona para ambos sexos y con un adecuado plan de entrenamiento y una adecuada combinación nutricional y seguida por personas capacitadas para eso, podemos lograr los resultados que hoy nos emocionan,
que hoy dicen que esa gente está cambiando su manera de vivir y que seguramente, no lo dudo y espero que así sea, que en poco tiempo y en un año esa gente sí esté participando en la carrera de 10 kilómetros, en el triatlón o en lo que quieran hacer, porque ahora sí pueden y antes no podían hacerlo. Siempre debatimos en esta industria que la penetración del mercado del fitness en México está debajo del 3%, cuando países como Argentina, como Brasil, están llegando a 3 o a 6% de penetración, quizás con un perfil socioeconómico mucho menos potente que el que tiene México, sobre todo en el caso de Argentina, y se lo digo de buena fuente. Pero nunca pensamos que nunca vamos a llegar a esos niveles de penetración o superarlo si le seguimos hablando al 10% de la población y nos olvidamos del otro 80% al cual hoy acobardamos de alguna manera para que acuda a alguno de estos lugares a empezar a dejar su sedentarismo. Eso es un punto de partida inicial y estoy seguro de que a través de estas iniciativas, sumándonos al gobierno, sumándonos a los medios de comunicación, eso va a ir en ese camino. Pero no más allá de la penetración y de lo que esto pueda hacer crecer al negocio de cada uno, seguramente esto va a generar ese cambio de las estadísticas de México, va a mejorar la productividad de las empresas, va a generar una mayor eficiencia en los programas y en los presupuestos del gobierno y esto va a poner realmente a México en el lugar que se merece por el país que es, por el perfil de la gente que tiene y por todo el potencial que representa en su conjunto. Este es un primer paso al que estamos buscando que todos nuestros competidores y colegas se sumen y que conjuntamente vayamos luego asociándonos al gobierno y entre todos sumar para que esto vaya en la dirección que realmente queremos que vaya. Muchas gracias.